Bueno, de antemano, muy buenas noches a todos. Les agradezco mucho su apoyo y que martes con martes nos estemos viendo aquí en estos encuentros. Hoy tenemos a nuestra ponente del día de hoy, a Brenda, que nos va a presentar un caso clínico muy interesante. Y bueno, Brenda, si gustas presentarte, por favor. Hola, buenas noches. Buenas tardes para mí, buenas noches para ustedes. Pues mi nombre es Brenda Sotomayor Rivera, soy psicóloga clínica. Pues estuve en la especialidad con la doctora en el 2021. Pues me dedico a la práctica privada. Soy psicóloga, pero soy más tanatóloga. Sí. Entonces, vamos a hacerlo un poquito dinámico, bueno, un mucho dinámico. Voy a presentarles el caso clínico y las preguntas que quieren hacer. No sé, doctora, cuál sea la dinámica de ustedes, pero yo creo que podemos ir entre todos, si Sí. gustan, participando, ¿verdad? Preguntando, por supuesto, también. Sí, por supuesto que sí, levantamos la manita para hacer la pregunta que queramos hacer y con mucho gusto vamos dándoles la palabra, ella que nos presente su caso clínico e interactuamos todos. ¿Qué les parece? Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Pues adelante, Brenda, te escuchamos. Vamos a compartir aquí. Permíteme, deja. Adelante. Ahora sí ya puedes compartir. Listo. Bueno, pues vamos a iniciar. Muchas gracias por su atención. Vamos a empezar con una intervención en duelo. Este es un caso clínico. Por supuesto, no voy a mencionar los nombres verdaderos. Las fechas sí se acercan mucho a las fechas reales, sí, por la situación de respeto, ¿verdad? No vamos a mencionar los nombres. Le puse otros nombres también, son muy significativos para mí. Bueno, pues por allá en agosto del 2022, tengo una paciente, ella es Irma, que es derivada del servicio de psiquiatría por depresión moderada. Ese era el diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Pero también venía con un anexo diagnóstico que es duelo por muerte de su hijo. La paciente no acepta el tratamiento médico, no acepta tomar antidepresivos, no acepta tomar medicamentos para dormir. La paciente refiere insomnio de hace aproximadamente 3 meses, irritabilidad, ansiedad y un síndrome doloroso. Esto quiere decir que por un año más o menos, bueno, no, 8 meses estuvo visitando casi todas las especialidades eh, de médicas, ¿no? Fue a traumatología porque le dolía su espalda, fue a ginecología, fue a neurología porque le dolía mucho su cabeza, mucho cansancio, muchísimas visitas a laboratorios para hacerse examen de rutina y pues al final, pues habló sobre la muerte de su hijo. ¿Cuánto tiempo tiene su hijo de haber fallecido? Tiene 13 meses al presentarse a psicoterapia, ¿verdad? La paciente tiene 61 años de edad, es casada, actualmente jubilada de la docencia, más o menos tenía unos 8 años jubilada, 7. Ella es madre de una joven de 34 años y su hijo fallecido tenía 23 años de edad. Él falleció hace 13 meses cuando asiste ella a psicoterapia, o sea, el 19 de julio del 2021. ¿Cómo fue la muerte de su hijo, de Luis? Eran más o menos las 2 de la tarde y su hijo salía para asistir a su trabajo. Él era chef
recién egresado de pues, la carrera de chef. Entraba a las 3 de la tarde. Ellos viven en un poblado cercano a la ciudad. Entonces, al cruzar la calle, cuando venía el autobús, Luis corre y lo atropella una camioneta que le saca la vuelta pues al camión, ¿verdad? Que estaba parado. La paciente Irma pues ve todo. Entonces escucha el sonido del golpe que le dan a su hijo, se levanta y corre hacia la calle y ve que pues está sobre el asfalto. Pues la gente empieza a hablarle a Cruz Roja, ¿no? Para que lo asistan. Cuando en unos 30 minutos, ella siempre se mantuvo sosteniendo a su hijo en la carretera. Llega su esposo, llegan otros familiares, porque tiene muchos familiares cercanos en viviendas cercanas, ¿no? Entonces ya llega la Cruz Roja, lo suben a la ambulancia y Luis todavía con vida sigue durante todo el trayecto al hospital. Verbaliza en esta primera sesión que, que Luis le apretaba su mano y ella pues le hablaba, le decía que todo iba a estar bien. Él nunca verbalizó ni una sola palabra, ¿sí? Luis muere antes de llegar al hospital. Ella se da cuenta que fallece, llega al hospital y pues aquí inicia el duelo por la muerte de este joven, ¿verdad? Este caso sucedió durante el COVID, así que ya se imaginarán todo el trauma, el shock en los hospitales, porque era cuando estaba pues la pandemia, ¿verdad? Todo lo que había en la ciudad y en todos los lugares. Entonces de ahí inicia, ella verbaliza en la primera sesión no acordarse de lo que sigue de ahí. ¿A qué le llamamos? ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Cómo le llamamos? Como un post-trauma, ¿no? Un estado de embotamiento, un estado de shock, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, ella inicia su duelo, ella está consciente, asiste a psicoterapia y en los rasgos generales que les puedo mencionar de la paciente, pues exigente y perfeccionista al 90%. Desde que llegó, las preguntas bien comunes de los pacientes, de la mayoría de los pacientes cuando asisten a acompañamiento tanatológico o pues psicoterapia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Cuánto tiempo me va a durar la tristeza? ¿Cuándo voy a dejar de sufrir? Tendencia a la somatización. Tenía varios meses asistiendo a todos los médicos de todas las especialidades habidas y por haber. Eh, no comparte su mundo interno. Esto hace que exprese sus emociones mediante la somatización. ¿Qué pasa con Irma? Se da cuenta que no está enferma de nada, ¿sí? Y por el hecho de que la manden a la especialidad de psiquiatría, pues a ella le da un empujoncito, ¿verdad? Para saber de lo que se trataba todo este camino a los especialistas. Pues Irma es autónoma y resolutiva. Este, la paciente en la primera entrevista narra que tiene que cuidar a su esposo e hija. Esto la obliga a no expresar su dolor. Esto es para evitar que ellos sufran todavía más todo este proceso que han vivido. Prioriza la necesidad de los otros. Su vecina es su mamá. Ya tiene alrededor de 88 años en ese momento, entonces tiene que cuidar de su mamá. Se comparte el cuidado con otros hermanos, ¿verdad? Tienen muy buena red de apoyo, pero ella nunca expresa dolor en frente de su mamá. Y tiene un gran espíritu de lucha, ¿sí? A pesar de que ya han pasado, bueno, no a pesar, esto es mucho mejor, que ya han pasado 13 meses de la muerte de su hijo, Irma tiene muchas ganas, expresa muchas ganas de seguir, pero sin dolor. Sí. Bueno,
Antes de empezar un trabajo, un acompañamiento por duelo, yo mapeo al paciente, ¿sí? O al cliente. Hay 3 tiempos para esta mapeada, ¿sí? Tareas relacionadas al pasado. ¿Qué se refiere con las tareas relacionadas al pasado? Dice que integrar las circunstancias de la muerte. Si la muerte fue por accidente, muerte súbita, muerte natural, ¿sí? O esperada, ¿verdad? Lo que se tuvo y ya no tendrá. ¿Qué se tuvo? Pues un hijo. Ya no va a volver a tener un hijo, era su único hijo varón. Sí, todo lo que pensaba que iba a ocurrir en el futuro, pues ya no está, ¿verdad? Eh, Refiere que era un hijo muy amoroso y expresa que era su consentido. Sí. Los asuntos pendientes. ¿Qué asuntos quedaron pendientes? Irma dice que esperó jubilarse para al fin atender a sus hijos. En ese tiempo Luis estudiaba su carrera fuera de la ciudad, entonces tenían alrededor de 2 años que estaban conviviendo ya todos los días. Ella dice que trabajaba durante su trabajo profesional, pues trabajaba todo el día de sol a sol, ¿no? Entonces casi no los disfrutó, pero su mayor deseo era jubilarse y estar con ellos por fin, pues, para compartir más tiempo. El sentido y significado de la relación. Cuando Irma tuvo a Luis, cuando estaba embarazada de Luis, tuvo varias enfermedades, ¿no? Estuvo a punto de perderlo, pero al fin nació y entonces dice que pues era su milagro, así lo menciona. Sí, entonces la relación con él era muy estrecha, significaba para ella, pues siempre menciona que era el preferido. Más adelantito vemos la relación con su hija. Y pues también tomar en cuenta el presente. ¿Qué herramientas de afrontamiento? Mapeo, ¿qué herramientas de afrontamiento tiene? Irma es una mujer muy analítica, tiene un espíritu de lucha muy notorio. También mapeo cómo es su gestión emocional, cómo coloca las emociones y pues con las emociones como llaves de entrada a las tareas a facilitar y trabajar. Para esto me enfoco en el mapeo. Y por supuesto que también identifico el futuro, ¿sí? Las redes de apoyo que va a tener durante el proceso de duelo. Cuenta con muy buenas redes de apoyo, pero ella sería como la que cuida, ¿sí? Menciona que se siente incomprendida, se siente alejada de todos ellos, más de su hija. Y también sí existe la presencia y tipo de red, pero es una red de apoyo castrante. ¿Qué es esto? Hacen mención a que no hay que llorar, que está mejor con Dios, este, que siga con su vida, que tiene una hija, ¿sí? Y ya saben todos esos comentarios que nos hacen en ocasiones o muchas ocasiones las redes de apoyo. Bueno, pues sí, le autorizan el duelo. Por ejemplo, la autorización del duelo. Hay duelos que no se autorizan. Un ejemplo sería, tengo una paciente que hace unos días asesinaron a su pareja. Entonces, en la autorización del duelo, ella quiere saber qué tipo de duelo tiene, ¿sí? Y me llama la atención porque también es muy analítica y se puso a buscar literatura y me dice, ya sé, tengo un duelo no autorizado, ¿sí? Y yo le pregunto, ¿por qué tienes un duelo no autorizado? Porque yo era su amante, yo no era su esposa. Entonces yo no puedo decirle a los demás cuánto me duele que haya muerto,
¿sí? Pudiera ser, en este caso, pues era su hijo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el duelo con las mascotas también, para algunas personas, el que se muera una mascota, pues no es tan doloroso, vaya, ¿no? Como el que se muera un hijo, la comparación, pues, y se desautoriza el duelo, ¿ok? Cuidar el propio entorno, pues a su mamá, a su hija, a su marido, lo que tiene que hacer ella con los demás. Y pues la adaptación a una nueva realidad. ¿De qué manera se va a adaptar la señora Irma a una nueva realidad? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, pues yo me guío por estos tres autores, que es William Worden, en donde dice que el duelo no se trata únicamente de un estado en el que se sumerge una persona en la pérdida, sino que implica un proceso activo, ¿sí? Y pues en Neymeyer también explica el duelo aunado variables personales, familiares y culturales. Estos aspectos son cruciales y otorgan un perfil único a cada proceso de duelo. Cada persona vive su proceso de duelo de diferente manera. Y Margaret Stroop, dos tipos de movimientos en el duelo. Un funcionamiento orientado a la pérdida y un funcionamiento orientado a la reconstrucción. Con estos tres autores yo trabajo, ¿sí? Son mis preferidos. Bueno, pues iniciamos el trabajo de duelo con la paciente. Pues la primera tarea, aceptar la realidad de la pérdida. Irma ya venía con 13 meses del fallecimiento de su hijo. En todo este tiempo estuvo trabajando en la aceptación de la pérdida, ¿sí? Hubo mucha disminución de actividades sociales, pero también ingresó a la lectura sobre tanatología, por eso es que acudió a buscar psicoterapia tanatológica. ¿Por qué decimos que es aceptación cognitiva y emocional? A veces no van juntas, la cognitiva y la emocional. Hay ocasiones, muchas ocasiones en las que el doliente dice que parece que no es cierto que murió su ser querido, sí, que parece que va a llegar. Me recuerda a una paciente que me decía que murió su esposo y durante 8 meses no cerró la puerta de su casa con llave porque por las noches tenía la sensación de que su esposo iba a llegar, ¿sí? Sin embargo, ella estaba haciendo un trabajo de duelo. Las conductas de búsqueda, según el tipo de apego que tiene el doliente con el fallecido, la negación de la realidad. La negación de la realidad del significado de la pérdida. Cuando más negamos y nos ponemos a hacer otro tipo de actividades menos el trabajo del duelo, aumenta el sufrimiento, ¿sí? Cuando más negamos el dolor, la pérdida, aumenta el sufrimiento. La momificación. Aquí es bien interesante porque la momificación se trata de, un ejemplo, Irma, la paciente, cuando muere Luis, cerró la habitación y no dejaba entrar a nadie. Todo quedó paralizado ahí dentro. Ella nada más abría la puerta y se asomaba. Era todo lo que hacía, ¿sí? No entró nadie, ni papás, ni familiares, y no quería que limpiaran, quería que siguiera oliendo igual, y todas las cosas en el mismo lugar donde las había dejado Luis. Esto le ha causado problemas con su hija, porque ella lo ve pues como algo muy patológico, ¿no? Como si se hubiera paralizado ella también. Y pues la negación de la irreversibilidad, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Ustedes váyanme haciendo preguntas para no estar hable y hable. Durante el inicio del trabajo del duelo en las primeras semanas, bueno, este trabajo de acompañamiento, la verdad, duró más de 6 meses,
¿sí? Lo resumí, así quisiera mostrarles todo el trabajo, pero no se puede en menos de una hora. Ahorita vamos a ponerlo lo más interesante, ¿verdad? O lo más significativo para nosotros en el aprendizaje. Las primeras semanas trabajamos en la tarea 1 y 2, o sea, aceptar la realidad de la pérdida. Algo bien importante fue el diario terapéutico. A Irma le encanta escribir. Para cuando ya llegó a terapia, ella ya traía un libro, un cuaderno, sí, un cuaderno muy, muy grande. Entonces ahí empezaba a escribir sobre su hijo, sobre lo que pasaba, pero no cómo se sentía. Sí, escribía nada más situaciones que vivió con su hijo y repetía mucho el día en que murió y pero nunca, nunca, nunca expresaba lo que sentía ella. De hecho, llanto no, yo creo que hasta los 3 meses que estuvimos en trabajo de duelo, expresó llanto. También iniciamos con la lectura acompañada de esposo dentro de la habitación de Luis. Esto ella lo decidió, ¿sí? Quería hacer algo con esa habitación. Entonces lo que hace es, me pide un libro, le doy una lista de libros en los que puede empezar a leer, lecturas sobre el trabajo del duelo y empezó con su esposo porque su esposo y ella estaban muy alejados. No discutían ni nada, pero la relación sí había cambiado, su esposo por su lado y ella por su otro lado, ¿verdad? Entonces no sabía cómo iniciar de nuevo una comunicación con su pareja, menos sobre la situación del duelo. Entonces le daba mucho miedo que su esposo expresara también lo que sentía. Entonces lo que hizo es, todos los viernes, Luis murió un viernes, todos los viernes empezaron a leer 2 páginas o 3 páginas del libro dentro de la habitación de Luis. Tenía una ventana muy grande, y la abrían y pegaba muy bien el aire, viven en un campo. Entonces se les hizo algo muy cómodo. Aquí empieza la aceptación cognitiva de la pérdida. En estos trabajos que empezamos del diario terapéutico, también utilizamos mucho la expresión emocional en el mismo diario terapéutico. Cuando empieza la aceptación cognitiva de la pérdida, pues aumenta la tristeza, ¿sí? Fue cuando ya empezaba a hablar y lloraba y sentía mucha dificultad también para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Mm, por ejemplo, la relación con su hija. Sí, su hija pues es una joven de 34 años y a ella no le gustaba que saliera porque tenía miedo que también le pasara algo. Entonces lo que hacía ella era, si le pedía permiso para salir o le avisaba que iba a salir, le decía, dile a tu papá, como para darle la responsabilidad, ¿verdad? Al padre. Entonces, en cuanto a la toma de decisiones, tampoco quería ir al súper, no quería decidir qué iban a comer ese día, pero sí seguía haciendo todas las actividades de casa, ¿sí? Mm, ella se aisló socialmente, no salía a ningún lado. Dificultad para reacomodar dormitorio, pertenencias. Había conflicto con su hija derivado del dormitorio de Luis. Mm, no quería que se metiera nadie al cuarto, más que su esposo y ella en estos momentos. Duraron más o menos 2 meses haciendo toda esta lectura. Se terminaron 3 libros, pero no quería que nadie más se metiera al cuarto. Aislamiento social es lo que vamos a empezar a trabajar y la asertividad. Ella no sabía cómo expresarle a su hija lo que sentía, por lo tanto discutían cada vez que hablaban del dormitorio y de las pertenencias de Luis. Si se fijan, ya estamos en la tarea 3, ¿sí? Trabajar el aislamiento y asertividad. Hay una actividad que me gusta mucho hacer con los pacientes, con los dolientes. Por ejemplo, en la asertividad en el entorno laboral, familiar y el entorno social. Ella no salía porque tenía mucho miedo que le preguntaran cómo se sentía. Ella no quería ser la mamá de un hijo fallecido,
¿sí? Ella no quería ir, trabajaba vendiendo productos como para naturales para la salud. Entonces no, ya desistió, no iba porque no quería mencionar que su hijo había fallecido. ¿Sí? Entonces, hay una listita que tenemos de frases. Sí, lo que me animo a decir, por ejemplo, lo que no me animo a decir. Entonces, le damos la hoja y ella va completando el enunciado, ¿no? Yo necesito, no me digas, solo pregúntame, solo quiero, me gustaría que platicáramos de, no trates de consolarme. Eso sí me llamó mucha la atención. No trates de consolarme comparando mi pérdida con otras peores. Sí, ella me mencionaba en todas las sesiones que ella pensaba que no había una pérdida peor que la de un hijo. Y en esas circunstancias, ¿sí? Acéptame con mi dolor. Entonces son frases que ella escribió. Bueno, seguimos con el trabajo de las emociones. Estos fueron más o menos el trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Yo creo que nos llevaron unas 8 sesiones. Irma es una persona eh, no expresiva. Ella mencionaba que casi toda su vida así ha sido su personalidad, expresa muy poco, ¿sí? Entonces la tristeza no iba a ser una de sus emociones principales en estos momentos. Ella quería expresar otro tipo de emociones, ¿sí? Pero pues lo que no se daba cuenta era que somatizaba al grado de estar hospitalizada por dolor, ¿sí? Con ese síndrome doloroso. Eh, pues el dolor de la pérdida duele. Para eso estamos nosotros en este trabajo tan bonito del acompañamiento en las pérdidas. Y pues ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Hacer lo que duela menos, ¿sí? Acompañándonos. Pues el dolor debe experimentarse en su totalidad. Si se reprime, se complica el duelo, dicen los autores. Lo que hace que la experiencia sea constructiva o destructiva no es el dolor, sino lo que hacemos con él, el sentido que le damos. Fluctuamos entre sentir y hacer, dice Margaret Straub. ¿Qué hacemos con lo que sentimos, verdad? ¿Qué vamos a hacer con eso? En los modelos de procesamiento dual de afrontamiento de Straub hay 2 tipos de afrontamiento. Dice que uno es el orientado hacia la pérdida, hacia la elaboración de la muerte, focalizando la atención en la confrontación de la experiencia misma. O sea, en la tarea 2 estamos en reconocer las emociones, expresar las emociones, identificarlas, colocarlas. Y el otro es orientados hacia la restauración. ¿Qué hacemos con eso que sentimos, verdad? Dice Margaret. ¿En qué más trabajamos con Irma? En las próximas sesiones, pues normalizamos los recursos instintivos que le provocaban el enojo. Recuerden que su hijo falleció por un accidente, lo atropellaron. Resulta que la persona que iba manejando es hijo de una amistad laboral de Irma, ¿sí? Ella dice en una de las sesiones, dice, intento entender el proceso legal del accidente. Trato de buscar encontrarme con los responsables y sepan cómo me siento. ¿Sí? Durante el trabajo de la expresión emocional, no todo, se dio cuenta que no todo era tristeza, sino que también había mucho enojo. ¿Sí? El aumento de la oscilación hacia el hacer. Esto quiere decir que hay espacios para conectar, pero también para trabajar. ¿Cómo es el aumento de oscilación? Lo que sentimos, la tristeza, si se queda para siempre, eso quiere decir que no estamos haciendo una oscilación, no nos permite trabajar en el duelo,
¿sí? Esos momentos en los que sí se puede vivir sin dolor, ahí nos permite trabajar en el duelo, ¿sí? Concentrarnos en el qué hacer. Si bien lo que tratamos en estas primeras sesiones es la expresión emocional, identificar las emociones, tenemos que saber qué vamos a hacer. Hay un ejercicio que me gusta mucho trabajarlo con los pacientes, que es el eje de pérdidas. No sé si ya lo hayan hecho ustedes. Es una línea, ponemos una línea y ponemos las fechas. Yo empecé con Irma, por ejemplo, de cuando tenía 30 años, ¿sí? Tiene 61, 20, 30 años y empezamos a poner, cuando tenía 30, ¿qué pérdida? Cuando tenía 35, ¿qué pérdida? Identificar las pérdidas. Esto con el objetivo de observar las pérdidas sufridas a lo largo de la historia, dice, cómo las ha afrontado, qué le ha sido útil y qué no. También cuánto tiempo duraron con sus pérdidas. Irma se dio cuenta que había tenido una pérdida muy dolorosa, que era la de un hermano, ¿sí? Y también identificó herramientas de afrontamiento. En ese tiempo fue pues mucha lectura, iniciar sus labores como maestra, ¿sí? Pero sigue sintiendo que su pérdida pues es única y es la peor que ha tenido hasta sus 61 años. Sí, me llamó la atención que en la línea, en el eje de pérdidas, todavía puso más rayitas. O sea, como diciendo, van a existir más pérdidas, ¿sí? O sea, ya vea un futuro. Y eso claro que para un tanatólogo es muy tranquilizante, ¿sí? Que el paciente vea un futuro, así que no esté estancado hasta su última pérdida, ¿verdad? Aunque sea pérdida, pero es tranquilizante. Bueno, pues el tiempo que duró la elaboración, buscamos similitudes, estilos de afrontamiento y pautas comunes en esta línea de la vida. Hicimos 2 o 3 líneas de vida porque cuando más fue pasando el tiempo se iba acordando de más pérdidas y más pérdidas y más pérdidas, ¿no? Se llenaron las rayitas. Entonces, identificó mucho cuánto tiempo duró, que sí era muy fuerte, muy valiente, ¿sí? Bueno, pues seguimos trabajando con Irma y de repente por allá a los 4 meses, pues decide utilizar el espacio de Luis, o sea, la recámara, convertirla en un estudio o una estancia para realizar lecturas. Ella decora macetas, ¿sí? Pinta cuadros, hace pulseritas, hace aretes, todo esto lo seguía haciendo los viernes en la recámara de Luis. Entonces, ya permitía que entrara su hija, ya realizó realizó varias dinámicas que se platicaron, ¿no? Que se tomaron en cuenta en las sesiones con su hija, le escribió una carta, le pintó un cuadro a su hija, entonces, para expresarle el dolor. Entonces, todo esto estuvo trabajándose con la familia, con su red de apoyo, porque es muy importante que sea compartido, ¿sí? El dolor. La anticipación de fechas significativas, fíjense, esto es bien importante en el trabajo del duelo. Siempre hay una primera vez después de la muerte de un ser querido. Siempre hay el primer cumpleaños que no está, siempre hay una primer Navidad. Ya iba a llegar el cumpleaños de Luis, la fecha de nacimiento de Luis. Entonces, ella decidió que ese día lo iba a pasar como si no fuese el cumpleaños de Luis, ¿sí? Que iba a acostarse temprano, que iba a hacer actividades de casa, pero no iba a mencionarlo. Entonces, la siguiente sesión, mejor llega y me dice, como está muy cercana a la Navidad, vamos a celebrar el cumpleaños de Luis, pero en Navidad. Entonces me dice, ya tengo planeado la actividad que voy a hacer. Estaba muy interesada ya en los temas de tanatología, mucha lectura
Todavía no salía, no realizaba, eh, no realizaba salidas sociales, no iniciaba otra vez con su negocio, ella simplemente seguía en casa. Sí. Entonces ya para Navidad realiza la cena de Navidad y decide dejar una silla para Luis. En Año Nuevo realiza otra actividad, otra dinámica para la familia que iba a llegar de fuera. Entonces, me comenta que los invitó a la habitación y les dice que va a entregarles las pertenencias de Luis a cada uno de ellos. Entonces, que quiere que cuiden bien sus camisetas, que cuiden bien sus gorras, y ella seleccionó cada prenda de Luis para sus primos y su hermana y sus tíos. Sí, entonces a mí me llamó mucho la atención porque me manda un mensaje de texto de feliz año nuevo y me platica sobre la dinámica que hizo, pero me habla sobre los latigazos de dolor. Sí, que los autores lo llaman como oleadas de dolor. Me dice que siente mucha culpa por regalar todas la ropa de Luis, todas las pertenencias, que pareciera que lo está echando de casa. ¿Sí? Pero esto da una pauta para darnos cuenta que hay espacios libres de sufrimiento. O sea, que sí tiene espacios libres de sufrimiento, ya no sufre, tiene dolor, tiene tristeza, tiene melancolía, pero ya no sufre los 24 horas del día, pues como estaba antes. Digamos como si fuese un avance, ¿verdad? Que en el duelo no podemos decir estamos avanzando, ¿no? Porque si se fijan, hablamos de latigazos de dolor, estamos en la tarea 1, sí, en la tarea 2. Entonces, no vamos avanzando, sino que estamos recorriendo nada más el proceso de duelo, ¿sí? Esto fue ya en diciembre, enero. Trabajamos mucho en la culpa. Siempre trabajé en la culpa. Eh, Parece que la culpa le gusta mucho estar presente en las muertes, ¿no? En el proceso del duelo. Trabajamos en no evitar la culpa. Este es un esquema, vaya, para trabajar la culpa. Número 1, no evitar la culpa. Reconocer y aceptar nuestros sentimientos. Hacer una lista detallada detallada por todo lo que me siento culpable. Uy, no, pues, este, hasta se le hizo gracioso, ¿verdad? Hizo una lista muy, muy grande. De hecho, ocupó como 3 hojas. Valorar lo que podríamos haber hecho o podría haber sido diferente. Ya expresa sobre el día del fallecimiento del accidente que si ella lo hubiese llevado en su carro al trabajo, no hubiese pasado, pero la decisión pues la tomaron entre los dos, que todavía era muy temprano y él se podía ir en el autobús, entonces tenía 1 hora para llegar. Indagar en el para qué como ayuda el sentirse culpable, ¿sí? ¿Para qué es la culpa? Eh, Irma hizo una carta muy significativa, pero mm, no me la dejó. Sí, me hubiese gustado enseñárselas, porque ahí vemos cómo es el proceso de la culpa, para qué es la culpa. Lo que sí menciona en esta carta es que la culpa es para mantenerlo con ella, ¿sí? La culpa le ayudaba a ella a no sufrir tanto, ¿sí? A que permaneciera en ella su hijo, ¿sí? Le expresa en esta carta del para qué la culpa es como para seguir anclada a él, pues, ¿sí? Si no siento culpa, recuerdo lo que decía la carta, si no siento culpa es como si hubiese sido en vano tu muerte, pues, ¿sí? Pues el acto reparativo. ¿Cuál es el acto reparativo? Ahí dentro de la carta le expresa también que a pesar de que la culpa por no poder hacer nada por él ese día, sí pudo hacer mucho los 23 años que vivió con ella.
sí, sí pudo hacer mucho por él, lo amó mucho, lo cuidó mucho, lo protegió, lo consintió mucho, sí. Y, y los anteriores puntos, pues, se expresaban, por ejemplo, en forma de carta, hicimos silla vacía también, en la dinámica de la silla, en la dinámica de la carta, se extendía muchísimo porque le gusta mucho escribir. Entonces, el diario terapéutico a ella le sirvió muchísimo y le hacía cartas a todos los miembros de la familia, pero pudimos identificar el enojo hacia la persona que manejaba cuando atropelló a Luis, ¿verdad? En la silla vacía nos dimos cuenta porque al traer a una persona a esta silla vacía y ayudarnos en esta expresión emocional, pues prefirió que viniera este chico, el chofer, ¿verdad? De la camioneta pues, que mató a Luis. Em, durante la silla vacía expresó mucha rabia, mucho enojo, también mucha culpa por sentir todas estas emociones. Le pidió disculpas a Luis por sentir tanto odio por esta persona. También hubo momentos en los que escribía pequeñas cartitas y se las daba a sus familiares para que supieran frases sobre el duelo, cómo podían ayudar, cómo podían ayudar a los demás. Y pues de forma narrativa, dice, o en silla vacía, permitir la respuesta imaginada del ser querido. Sin amor no habría culpa, ¿verdad? Entonces, en una de las ocasiones hicimos silla vacía y ella respondía que imaginativamente, como Luis, pues que viviera tranquila, que a ella le gustaba mucho la paz, que quería vivir sus últimos días o años jubilada y queriendo a sus seres amados de alrededor y vivir en paz. Entonces, que ya no siguiera con el proceso legal, que todo había sido un accidente. ¿Sí? Entonces ahí mediante esta dinámica, mediante la silla vacía, descubrimos ese enojo, no pasaba del enojo a la paz fácilmente, ¿verdad? No pasaba al perdón, como decía ella, o a la paz. Si lo vamos a trabajar en las sesiones siguientes. La culpa, en casi todos los 6 meses lo trabajamos. ¿Sí? Y pues compartir nuestra culpa con otras personas, ya lo pudo hablar con su esposo, ya lo pudo hablar con su hija. ¿Qué más trabajamos? Bueno, pues el trabajo del enojo. El enojo siempre unido al dolor. Se dio cuenta que siempre estaba unido al dolor. No solamente era tristeza, no solamente era eh, no solamente era esa melancolía, sino que también tenía mucho enojo por esta persona. Mm, ella soñaba continuamente que iba a este chico y le pedía disculpas a su casa. Entonces me dice, a lo mejor hablando con él ya me tranquilizo, a lo mejor hablando con él ya paso esta tarea porque estaba muy en las tareas, ¿verdad? Ella quería llegar a la tarea 4. Muy analítica, Irma. Tratamos de hacer como un tipo, pues sí, una historia, ¿verdad? En la que ella contaba cómo terminaba también esta historia con un final menos triste, ¿sí? Siempre mencionó la muerte de su hijo, quería platicarlo con este joven que lo atropelló, pero se resistían, las otras personas se resistían. El proceso jurídico duró varios meses. Ella paró porque empezó a tener dificultades en su salud, entonces decidió seguirlo. Más o menos para enero empezó otra vez, inició con el proceso jurídico, donde ya su abogado y pues no sé si el juez eh, dijeron que había sido un accidente, no podían condenar, ¿verdad?, al chico que lo atropelló. En una de las
de las veces que fueron al lugar donde se reunían para tomar la decisión jurídica, se encuentra con esta persona y con la mamá de esta persona, que era su compañera de trabajo. Entonces ella me dice que empezó a temblar, tuvo como espasmos, no sentía que estaba embotada, sentía que no podía hablar, se le fueron las palabras, pero tenía muchas ganas de decirles pues muchísimas cosas y lo que hizo fue dar media vuelta y se fue. Al día siguiente tiene su sesión conmigo, trabajamos otra vez en la expresión emocional, ella me dice, porque da tarea 2, y ella me dice retrocedí, ¿sí? Para que nos demos cuenta que las tareas no tienen por qué ir de la 1 a la 4, ¿verdad? Y no quiere decir que si ya estamos en la tarea 3 y otra vez identificamos tarea 1 como tanatólogos, que retrocedió el paciente. Si esto es acompañamiento y es un proceso, si se puede regresar a lo mejor a la tarea 2 o puedes tener las dos tareas al mismo tiempo, ¿sí? Y pues Irma decidió trabajar el enojo a partir de esta situación, de este enfrentamiento, digamos, ¿verdad? Con la persona que le hizo daño, así desde su verbalización, la persona que le hizo daño a mi hijo. Sí, tuvo pensamientos automáticos. Desde su diario terapéutico reestructuramos esquemas como, por ejemplo, esto no acabará nunca. Sí, después de ya ella verbalizar que ya había sobrepasado, ¿verdad? El dolor, ya nada más quedaba tristeza, ya quería recolocar a su hijo en el mejor lugar, ya había regalado sus pertenencias, ya estaba pintando la habitación para hacerle una estancia, pues otra vez, sí, pensamientos automáticos de esto no acabará nunca, no encuentro la salida, no veo la luz, sí. Tiene que ver con el ideal de madre que quería ser y que ahora no puede, ¿sí? Ella se desconocía, o sea, no se reconocía como la mamá Irma que era antes de la muerte de su hijo Luis. Entonces, el ideal del hijo que ya no está tampoco, y pues empezamos a tener una serie de sesiones en otra vez la expresión emocional y pues reestructurar estos pensamientos. Sí. Bueno, contar historias. Durante el proceso de este acompañamiento y bueno, de forma particular lo hago con los pacientes, siempre hablamos de cómo se siente el paciente, ¿sí? Pero nos olvidamos de que alguien murió. Siempre estamos trabajando en el paciente, en el doliente, pero siempre tengo 1 o 2 sesiones centradas en recordar al fallecido. Sí, esto es recordar y volver a contar los buenos momentos, momentos divertidos. Por ejemplo, una dinámica. Yo le digo, montaña, ¿sí? Y entonces empieza a contarme una historia de la montaña. Si yo le digo escuela, que le recuerde a su hijo, por ejemplo, y me empieza a decir, ay, cuando estaba en primero de primaria, lloró cuando lo llevé. Sí, eso hace conectarla otra vez con su familiar, con su hijo, ¿sí? Y no nada más en su trabajo de duelo. También hay otras sesiones centradas también en recordar y volver a contar los meses a partir de la muerte, el día en que murió, el día de su funeral, lo que hizo, lo que no hizo, sí, lo que hubiese gustado hacer, qué hiciera si regresara a ese momento, sí, siempre centrados en el fallecido. Eh, Esto nos sirve muchísimo pues para conectar todavía más con lo bueno y lo malo, ¿no? De la persona. Y pues la activación conductual también trabajamos con ella. Irma se olvida de ella, no come, ¿sí? Nada más toma medicamentos para el dolor, ¿sí? Pero su asistencia con el médico y sus revisiones mensuales no faltaron nunca, ¿sí? Esto también nos habla mucho de
de ese espíritu de lucha, ¿verdad? Ella pues quería seguir bien. Entonces, se centra en estar sola cuando se pone triste todavía. Intensifica el recuerdo de estar sola y vienen las oleadas de dolor. Pero para estos meses, ella ya tiene su gestión emocional. Ella dibuja en la estancia de donde era el cuarto de Luis, hace dibujos muy bonitos, colorea mandalas, hace accesorios, todo lo hace ahí. Y ya poco a poquito se va saliendo de la habitación y se va reincorporando, por ejemplo, al patio de su casa, a tomar café con su esposo en donde estaba colocada ella cuando sufrió el accidente su hijo. Sí, ya saca las pinturas, ya saca su diario emocional. Ya una vez me llevó una pintura de la carretera, entonces, donde fue el accidente, y dibujó como unos caballitos, y ahí estaba él, Luis. Entonces ya se empieza a salir ya de la habitación, ¿sí? Que le quedó muy bonita la estancia, por supuesto, pero ya se reincorpora a su vida de antes, no digamos, pero que es una vida nueva. Verbaliza, esta es una vida nueva para mí, estoy conociendo un poco más mi casa, ya estoy conociendo mucho más a mi esposo, pero seguimos con las oleadas de dolor, ¿sí? Las técnicas prenarrativas que utilizamos en las sesiones con Irma, porque ella poco expresiva, pues fue la pintura. También teníamos sesiones en las que ella tenía como un tipo masita y hacía corazones. Sí, ella siempre me dijo que tenía una obsesión por los corazones, entonces llevaba como unas masitas que ella hacía caseras y también las pintaba, entonces entre las dos nos poníamos a hacer ahí corazones, y mientras narraba experiencias que ha tenido con el duelo. ¿Sí? En una de las sesiones en la sala de espera, conoce a una de las mamás que estaban en un grupo de ayuda, que son madres buscadoras, ¿sí? La conoce, tiene una plática muy interesante, entonces capta mucho la expresión emocional de la otra mamá. Esto le, le proporciona la idea, ¿sí? De pertenecer a ese grupo, ¿sí? Solamente como una idea, el conocer a otra mamá. Se interpreta, me dice, nada, hizo unos corazoncitos, y entonces un corazón grande, e hizo muchos corazoncitos, y durante esa sesión me dice, este corazón soy yo y los demás corazoncitos son las otras mamás que no conozco todavía. Sí, ya está hablando del futuro, ya está hablando de lo que va a ser, ¿verdad? Con su dolor. Pues la segunda Navidad ya la habíamos mencionado, porque fue una primer Navidad y luego ya la segunda Navidad, pues hay reactivación de recuerdos dolorosos. Otra vez tarea 1 y 2, pero ya con tarea 3, ¿verdad? Hicimos un role playing simulando el día que vería a la persona que atropelló a Luis, porque iba a haber una nueva fecha para ver qué iba a pasar con el caso de Luis. Entonces, en esa simulación que hicimos, ella ya expresa más consciente sus emociones, ¿sí? Ya se sitúa en el presente, ya no solamente habla de que le hicieron daño a su hijo, sino que también puede identificar el daño que la otra persona ha tenido a lo largo de todos estos meses. Le pide disculpas en el role playing, le pide disculpas en la sesión a esta otra persona, le pide disculpas por todas las maldiciones que le ha mandado, ¿verdad? Durante todos estos meses por el daño que le hizo a su hijo. Y pues desea tener paz y que decidan la justicia que van a hacer con este caso. Sí, al final, el día de la cita a jurídicos, pues se decide que fue un
un accidente, ¿sí? Entonces hubo testigos en los que Luis pues cruzó la calle sin darse cuenta, venía la camioneta y pues se lo llevó, ¿verdad? No volteó hacia los lados, entonces pues de una u otra manera pues fue un accidente. Ella en ese día de la cita habla con esta persona ya de cara a cara, le pide que hablen un poquito, le entrega una carta y ella me dice, quién sabe si la leyó o no, pero yo ya le entregué la carta. Sí, entonces ya quedé tranquila. A los días la visita la amiga de esta persona y conversan, se despiden, y ella se queda tranquila. Mm, Se realiza pues esta carta, ¿no? Donde muestra su pena profunda por lo que ha pasado. Parece que es otra vez tarea 1 y 2 y se inicia la restauración de la recámara de Luis. Ahora sí, por completo, ya deciden poner una televisión, no había televisión ahí, ya pone música, para escuchar, ya pone poemas, le gustan mucho los poemas, y pues ya le regaló terminó de regalar toda la ropa a los primos, amigos, ya para enero, términos de enero. Y pues en enero, términos casi febrero del 2023, pues ya empezamos con la tarea 4. Se permite realizar un viaje a la playa en familia, ¿sí? Estando allá en la playa, escribe sobre la culpa enorme que siente de estar allá en la playa, ¿sí? Y me escribe un mensaje de texto y me pone, sé que no estoy haciendo mal, pero cuando recuerdo que él no está, me duele el alma. Creo que él quisiera que yo viva mi vida. Sí, ya como a la media hora que escribe ese mensaje, el siguiente mensaje es, creo que él quisiera que yo viva mi vida. ¿Sí? Inicias caminatas de autocuidado. Ella iba todos los días al panteón, a la tumba de su hijo, desde el día que fue sepultado, porque el panteón queda pues a escasos metros de su casa, ¿verdad? Por la misma calle donde murió. Entonces, esto era una actividad pues ya común que su familia no miraba como sana. ¿Sí? Pero ya con la expresión emocional y toda esta comunicación, la asertividad, el trabajo en asertividad, en cómo dirigirse a ellos, pues ya empezaron a aceptarlo. Entonces, ella decide hacer caminatas, ¿sí? Ponerse tenis, ponerse pants e irse a caminar en compañía de su esposo, y cuando él no podía, logró hacerlo sola también. Entonces iba y le daban una vueltecita a la tumba de su hijo y nada más miraba que todo estuviera bien, que tuviera sus florecitas todavía, y se regresaba. Ahí verbaliza que ella, cuando inicia las caminatas para autocuidado, y no solamente para ir a ver la tumba, ella tiene una sensación de que Luis no está en esa tumba, ¿sí? Que es la primera vez que no está en esa tumba. ¿Sí? Entonces, pues aquí iniciamos con la tarea 4, ¿verdad? Inicia también con la venta de productos naturales de nuevo, se permite asistir a capacitaciones con todos los nervios del mundo y la inseguridad del mundo, porque ya tenía más del año en casa, aparte por la pandemia, pero ya sale con sus respectivos cuidados, por supuesto. Acudió a todos los estudios médicos habidos y por haber. No tenía ninguna enfermedad, nada más ahí algunas de metabólicas, pues, pero nada grave, ¿verdad? Por eso es la caminata, por eso es el autocuidado en la alimentación, higiene del sueño, trabajamos muchísimo. em, y solicita asistir al grupo psicoterapéutico de las madres de la mamá que conoció en la espera de su sesión tanatológica, ¿verdad? Verbaliza el deseo de poder comunicar a otras madres que se puede vivir con el dolor, ¿sí? Entonces, esta es una carta, esta sí me permitió. Vamos a leerla. Esta la hicimos, bueno, ella la hizo más o menos unas 3 sesiones antes de terminar el proceso. Pues carta a mi hijo y pues ahí escribía su nombre, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle aquí.
Hijo de mi corazón, te quiero agradecer por ser un niño tan amoroso. Me hiciste muy feliz durante tu vida junto a mí. Yo deseaba verte formar tu propia familia y que fueras muy feliz, pero nunca imaginé lo que pasaría ese día. Tan feliz que ibas a tu trabajo, tan lleno de sueños, hijito mío. Quiero que sepas que todos los días estás en mi corazón y en mis pensamientos, y sé que mediante mis sentimientos sigues vivo. Sé que estás en un mejor lugar. Sé que te encuentras tranquilo, mi corazón me lo dice. Quiero prometerte que voy a seguir viviendo mi vida. Compartiré con tu hermana y padre los días que me queden por vivir. Voy a honrar tu vida perdonando y sintiéndome en paz. Doy gracias a Dios por permitirme estar a tu lado cuando estabas muriendo. Ver por última vez el brillo de tus ojos, tocarte tus manos y abrazarte. Te ama tu mamá. Bueno, pues esta fue así mi intervención muy resumida de, de unos largos meses, ¿verdad? De trabajo tanatológico con la señora Irma. Actualmente se encuentra dirigiendo un grupo de, de mamás que han perdido a sus hijos, creo que son como 9. Tienen sus reuniones, creo que cada 15 días o cada mes, y tiene ganas de estudiar tanatología, dice. Entonces, pues la invitación está abierta para ella, nada más que me ha dicho que está esperando el momento indicado, ¿sí? Todo ha estado bien hasta ahorita, sigue con mucha tristeza, la tristeza ahí va a estar, pero sigue viviendo su vida, ¿sí? Enfocada en su salud, enfocada en su familia, y esperemos todo siga igual. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. Estuvo excelente tu exposición, muy clara y bueno, no sé, yo creo que a petición de muchos a lo mejor nos gustaría ver si nos puedes compartir todo esto, pues de manera así como lo tienes, si se puede y si no también está muy bien. Y yo agradecida por haber tenido la oportunidad de estar aquí este día escuchando todo este trabajo muy bien elaborado y bueno, pues ya, o sea, muy bien, excelente para mí. Si Muchas dejas de compartir pantalla, Brenda, por favor, para podernos ver las caras gracias. y ver quiénes levantan la manita, quienes quieren preguntar, por favor. Y bueno, ya si decides compartir la presentación, me la envías y yo se las envío a las personas que estuvieron, que la quieran, pues, más bien, Sí, claro. por favor. Ay, ahí está. No, em, No sé qué le hice. O sea, ¿no me ven? sí, sí te vemos, nada más es que dejes de compartir la pantalla Ok, ok. y ya, para podernos ver todos. Ay, ay. Ahí abajo de tu pantalla en la flechita o arriba en la flechita verde que dice compartir. Ah, no, se pone rojo y dice dejar de compartir. Ahí Arriba. está. Listo. Ah, listo, ahora sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, yo le quiero preguntar algo. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Escucho un término que no lo había escuchado. Yo soy un poco nueva en esto de la tanatología, sobre los duelos no permitidos. Aparte de lo que usted mencionó del caso de esta persona que no era esposa, era amante, ¿cuáles otros pueden ser unos duelos no permitidos? Que se los llame así. Duelos no permitidos. Me llama la atención los duelos. Tengo una paciente que tuvo un aborto a los 5 meses de gestación, pero sus papás no sabían, ¿sí? Entonces ella no supieron que tuvo un aborto, ella es estudiante y vive fuera de casa de los padres, entonces ella asiste
a terapia tanatológica, psicoterapia tanatológica, pero no lo está compartiendo con nadie. Sí, es un duelo no permitido. Sí, entonces, porque sus papás no sabían que estaba embarazada, el papá del bebé, pues tampoco sabe que estaba embarazada, habían terminado la relación, puede ser un duelo no permitido, pues el duelo de las mascotas, ¿verdad? Que para unas personas no son tan importantes como para otras. Tengo una paciente que murió su papá, pero la familia de su papá, los hijos de su esposa, pues, no saben que existe ella, ¿no? Entonces ella va al sepelio, pero no puede expresar, no pudo verlo porque sentía que se iba a desbordar y que iba a llorar y que iba a expresar, ¿no? Que era su papá. Entonces, ella lo sigue viviendo como no permitido. ¿Por qué? Porque no quiere dañar la imagen de su papá. Ella y su Son mamá, como, son como esos duelos que se mantienen como en silencio, están ahí de por el alguna manera. contexto, por el contexto, digamos, sí, de la situación, ¿verdad? Lo social también. Ujú, Ya, gracias. gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Imelda Campillo dice, excelente exposición, muchas gracias. Atsiri, hermosa intervención, gracias. Laura, gracias por compartirnos. María Luisa Reyes, excelente. Aipon de Lucy, gracias. Mari, ¿en qué momento se da la consejería tanatológica y en qué la psicoterapia? Rocío Chávez, gracias por compartir su trabajo y conocimientos, gracias. Y pregunta Mari, ¿también trabajó con la familia? Lucía Zamudio, muchas gracias, excelente exposición. Judith Rodríguez, muchas gracias, excelente trabajo. Mari, muchas felicidades, muchas gracias por compartir, excelente trabajo. Y entonces, también nos pregunta Mari que si trabajaste con la familia, pero pues obviamente que no, ¿verdad? Tuve una sesión con el esposo. Ella quería que iniciara eh, atención tanatológica, pero no seguí el trabajo con él porque como psicóloga, si no es en psicoterapia de pareja, no suelo trabajar con los familiares, pues sí, por separado, digamos. Entonces lo derivamos con otro especialista y sí siguió asistiendo el esposo. Nada más una sesión tuvimos juntos porque ella lo pidió ella. Ahí hicimos así como si fuese silla vacía, pero los tres, ¿verdad? Y trabajamos en esta expresión emocional también. Ujú. También pregunta en qué momento se da la consejería tanatológica y en qué momento la psicoterapia. Pues la consejería, no me considero como consejera tanatológica, ¿verdad? Pero cuando se hace el trabajo de consejería es como en casos así muy rápidos, ¿no? Yo considero que lo puedo aplicar, pero cuando ve algún tema, alguna información, ya la psicoterapia pues es un trabajo pues clínico como tal, ya sea derivado o con alguna patología también extra, ¿verdad? Del paciente. E Ujú. igual de importante la consejería, por supuesto. Gracias. Juan Carlos Ramírez, muchas gracias por excelente exposición. Arlet estuvo claro y excelente. Leti, gracias por compartir. Arlet, muchas gracias. Mónica, excelente trabajo. Gracias. ¿Alguien que quiera levantar la manita con alguna pregunta? No, bueno. Brenda, pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes que estuvieron presentes acompañándonos. Y bueno, pues de verdad, Brenda, que te lo agradezco mucho
Muchas felicitaciones por tu caso y nos vemos el próximo miércoles. ¿Qué Muchas les gracias parece? a todos. Muchas gracias, les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso y dulces sueños. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias, felicidades. Gracias. Excelente ponencia. Muchas gracias. Gracias. Nos Gracias. vemos el Felicidades, próximo Brenda. miércoles. Buenas Muchas noches. felicidades. Gracias, María Luisa. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Carlos Montoya. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Brenda. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Sí, doctora, buenas noches. Apenas entré, pero me equivoqué en el horario, pues hasta soy Sara. Hasta luego estaré pendiente de la siguiente, doctora. Claro que sí, Sarita. Claro Sí. que sí, Sara, sí. Por Gracias y supuesto que sí. felicitaciones. Que todo haya salido muy bien. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Excelente, Gracias, muchísimas Yoli. gracias. Gracias, Muy Chelito. interesante, de verdad. Gracias, Sí, que gracias a descansen. todas, Angelina, Laura, Carolina, Connie. Muchas gracias a todos por Víctor Hugo, gracias, Leti, José Luis Merino, muchas gracias, Cecilia, Carolina, Rosita, María Mercedes, muchas gracias, bonita noche.